El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos, vamos a meditar junto un poco este momento hermosísimo de la palabra de Dios. Bueno, a ver, levante la mano, ¿cuántos se enfermaron de gripa? Ay, híjole, esto parece hospital. Bueno, ¿cuántos están enfermos ahorita de gripa? ¿Tos, catarro? ¿Nada? Bueno, no se me acerquen, de lejitos se ven más bonitos. No, no es cierto. Bueno, es interesante porque miren, antiguamente no se conocía que existieran enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas quiere decir que pueden ser transmitidas a otra persona por agentes microscópicos que nadie puede ver. Yo recuerdo cuando estudié la carrera de medicina, uno de los aspectos interesantes fue ir viendo este proceso histórico de que las enfermedades pues no se consideraban muchas veces o no sabían más bien cómo se formaban esas enfermedades. Con decirles, ahora ustedes, especialmente las mujeres o los que han sido operados, todo el rito que hace un médico antes de entrar al quirófano. Se lavan las manos con una técnica muy sofisticada, muy detallada, se limpian con un cepillito y isodine, se tienen que empezar a lavar las uñas, luego los dedos de abajo hacia arriba, y una vez que empezás arriba no puedes regresar, tienes que seguirte y seguirte hasta el codo. Después te enjabonas y no puedes enjabonarte hacia abajo porque te puede caer otra vez las bacterias, entonces tiene que ser así, y luego la otra mano, y luego ya que lo hiciste, otra vez, pero ya no todo, va a ser del dedo a la mitad, y otra vez te enjabonas, y el otro, y luego otra vez, pero ya nada más la pura mano. 3 veces hay que lavarse las manos para poder operar, y ya después de eso, hasta te pones guantes, y tienen que ser guantes estériles. ¿Y qué creen? A pesar de todo, a veces se infecta. Eso es lo interesante, o sea, todo un proceso de cómo a veces las enfermedades se transmiten. Otro ejemplo interesante o dato curioso. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, cómo se atendían antes los partos? Los doctores no se cuidaban porque no sabían que se podían transmitir. El médico que iba a atender el parto estaba con su puro, fumando, y la muchacha ahí lista para parir, y él y agarrando un pedazo de torta, limpiándose la nariz, y órale, vénganos. Imagínense todo lo que pasaba con la mujer. De ahí venía que muchas mujeres se morían después del parto. Quien lograba sobrevivir
a lo que llamamos el puerperio o en los famosos 40 días que se tiene la cuarentena. Si sobrevivías, ya la hiciste, porque en ese tiempo pues era más o menos en el que se desarrollaba la infección y que podía matar a las personas, hasta que por fin el descubrimiento de la célula y de los microorganismos dio pauta para descubrir que era la manera como se transmitían. Pero hoy en día también hay muchas enfermedades que pues ocasionan serios problemas. ¿Se acuerdan hace tiempo cuando tuvimos esa fiebre, ese miedo que se tuvo a la famosa fiebre aviar, que todo el mundo con cubrebocas y que vendieron máscaras y que se van a morir y que tantos muertos y que quién sabe qué? Y fue un pánico que generó en muchos lugares, hasta en la iglesia, fíjense. Me acuerdo que ese día, que fue miércoles, que no se diera la comunión en la mano y hasta generó serios problemas en algunas comunidades. Bueno, de alguna manera, a veces no nos damos cuenta, pero somos portadores. ¿Somos qué? Bueno, yo soy médico, pero ya cuando voy como como sacerdote al hospital, me ha tocado entrar a terapia intensiva o cuidados intensivos. Y entonces te ponen tu gorro, tu cubreboca, tu gorro, tu bata, y tú entras así como que diciendo, ay, y luego ves a los de intendencia ahí fumando y dices, oye, pues tanto cuidado que tienen, y los trabajadores a veces ahí salen así. Pero tratan de cuidar de que cuando tú vayas a ver a un paciente que está en estado crítico, no le des el matacanos, ya no le des el tiro de gracia, porque a lo mejor traes tu virus, pero virus que a lo mejor a ti no te afectan, pero la persona que está en esas condiciones lo puedes hasta matar por un mugroso virus, por una mugrosa bacteria que tú eres portador. Es más, para ponérselo más sencillo, antiguamente aquí en Monte María se cambiaba cada rato de cocinera. ¿Y cómo sabíamos que había cambio de cocinera? Porque a todos nos daba diarrea. Sí, es que ya nos habíamos acostumbrados a las bacterias de una monjita y me cambian a la monjita, son bacterias nuevas y pues como que la pancita no estaba acostumbrada y órale, diarrea segura. Se sentía. ¿Sí o no les pasa así a veces cuando vas a comer? Y no porque sea sucia la persona, no porque, o sea, no estoy hablando de que las monjitas sean sucias, se lavan las manos, son muy cuidados y tienen un sazón riquísimo las monjitas. No las presto para que les hagan comida, ni crean, pero Madre Chalita se avienta Madre Teresita pues, unas gorditas, ay, tan sabrosas. El cumpleaños de Fray Josué nos hizo unas chalupas, para los que son del interior, ¿me entienden? Unos sopes. ¿Qué tal, mi querido Fray? Y nada más hasta todavía lo sabré, le hace. Si lo ven cachetoncito fue por las gorditas que se comió. Pero ¿con qué facilidad podemos nosotros ser sensibles a lo que portan otros? A lo que portan otros. Ese es un ejemplo para tratar de explicar lo que nos refiere la palabra de Dios. Ayer usaba otro ejemplo que quiero retomar. Antiguamente no había luz, no había electricidad. Yo hacía el comentario de lo que Parrayito nos ha compartido, y no fue por revelación ni que se le apareciera a la Virgen ni nada. Datos científicos. Nosotros nos encontramos, la Baja California, en una zona que se llama la Falla de San Andrés. Y si no me creen, vean cómo quedó la carretera. ¿Ya vieron cómo quedó la carretera transpeninsular? Se hundió casi todita. Bueno, no toda, pero me refiero a un buen tramo. Dice Fray Jorge que eran 100 metros, 150 metros de longitud y 20 de profundidad. O 40. Imagínense, y había un tráiler ahí, un camión. ¿Qué habrá sentido de repente? Que se haya sumido todo. Bueno, entonces el padre
lo ha estado haciendo y yo estoy de acuerdo con eso, porque es importante estar previniendo a la gente, porque si no estamos preparados para las contingencias, cuando esto se da, ¿qué va a pasar? Lo que pasó en el terremoto del 85. ¿Quién estuvo? ¿A quién le tocó vivir el terremoto del 85? Levante la mano los chilangos. ¡Ah! ¡Arriba los chilangos! ¡Sí! Porque después me acuerdo que decían que los chilangos parecemos cucarachas, porque después del terremoto salieron huyendo, invadieron los demás estados. Y luego cuando yo llegué aquí a la California, me acuerdo en el 88, yo no me vine por el terremoto, yo me vine por la carrera. Llegué en el 88 a la California, allá en Ensenada, y el primer mes donde estábamos rentando una casita, bien a todo dar, mis compañeros médicos y yo, y que nos llega la primera carta de un familiar a donde estábamos. La señora vio la carta de dónde veníamos y ¿qué creen que hizo? Al día siguiente nuestras cosas estaban en la calle. ¿Por qué? Porque dice, no quiero yo chilangos aquí. A mí todavía me tocó ver placas que decía, haz patria y mata un chilango. Y luego yo les decía, al menos saben cómo son los chilangos. ¿Saben por qué nos dicen chilangos? Porque tenemos cuerpo de chile y cara de changos. Bueno, eso dicen, eso dicen. Bueno, el caso es que a mí me tocó estar en el terremoto, yo estaba estudiando medicina, y me tocó ver cómo por falta de preparación mucha gente murió. También me tocó ver mucha gente abusadora que acaparó lo que otros mandaban y hacían su agosto. Lo acumulaban y ya después dejaba que pasara un tiempo y lo empezaban a vender. Me tocó. Incluso personas de autoridades de la policía y de otros, llegaban ropa en muy buen estado, ellos llegaban, la escogían, se quedaban con una parte y lo demás se lo dejaban a la gente. Yo lo vi, a mí nadie me lo cuenta. Entonces, yo dije, bueno, lo que el Padre nos está enseñando, en primera, no es algo loco, es algo real y sabemos y se ha hablado que va a suceder un terremoto fuerte, se está esperando, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Pero hay que saber hay que saber estar preparados. Y yo les hablaba a la gente de saber almacenar agua, saber almacenar comida, porque si se da eso, no va a haber luz, no va a haber nada para poder. ¿Cómo se guardaba antes la comida? ¿Cómo se preservaba? No había refrigeradores, ¿cómo la preservaban? Ándele, ahí dice que colgaban todo, pero luego se lo comían la gente. Es una manera, pues se ponía todo colgado, pero para conservarlo y que no se echara a perder. ¿Qué es lo que hacían? A ver, espérame, otro más. ¿Cómo más? ¿Qué más hacían para conservar la comida? Ay, ¿que nunca estudiaron? La ponían en sal, ¿sí o no? ¿Qué otra forma? La ponían debajo de la tierra, la ahumaban, la guardaban a veces en aluminio, pero buscaban la manera de almacenar y cuidar la comida, porque de eso iban a vivir. Y ustedes van a decir, bueno, y todo esto que nos está diciendo, ¿qué fregados tiene que ver con la palabra de Dios? Pues todo, porque nosotros somos un almacén, y ese almacén es lo que vamos a dar a los demás. Somos portadores, no solamente de bacterias, no solamente de virus, somos portadores de bendición o de maldición. Y si no nos damos cuenta lo que portamos, no nos vamos a dar cuenta por qué la familia está como está. Muchas personas se quejan de sus maridos. Les iba a pedir que levantaran la mano los que se quejan de sus maridos. A ver, ¿quién se atreve a levantar la mano? Una valiente, dos valientes, para que las tomen en la cámara. Y les mando una foto a sus maridos. A ver, varones, ¿quién se queja de sus mujeres? Bueno, de su mujer, no de sus mujeres, perdón. Si no, ya los iban a mandar a dormir con el perro. ¿Quién se queja de su mujer, que no la aguanta? Vieja histérica, hipocondriaca, neurasténica y menopáusica. Miren qué bellos son los hombres. De verdad,
hombres como ustedes ya no hay. Mentirosos, ay sí. Bueno, se las voy a poner más fácil. ¿Quién se queja de la suegra? Aquí no quiere decir quién, pero dos se voltearon a ver como diciendo, ay de ti que digas algo, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, sí se quejan, pero no lo dicen. Está bien. Nos quejamos de lo que vivimos, de lo que nos toca estar pasando. Nos quejamos del trabajo de los compañeros. Nos quejamos de la situación que estamos viviendo. Nos quejamos de la crítica, nos quejamos a veces incluso de la parroquia, de los grupos, de los movimientos. Ay, no, es que ahí es puro chisme. Ay, es que yo... Y hasta se quejan de los curas, fíjense. Ay, es que ese padrecito que quién sabe qué. Nos la pasamos quejando y juzgando. Pero aquí lo interesante es que yo digo, es como las personas que quieren apagar el fuego, por ejemplo, el fuego que se forma en el sartén que tiene aceite. Se te prende luego el sartén y lo quieres apagar y le echas agua. ¿Qué va a pasar? Se prende más, porque no eres consciente de lo que portas. Si a ese problema o esa situación en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, en tu grupo de amigos se da y tú te quejas y esto crece, no es porque simplemente, o es más bien porque tú eres portador de algo que no es lo que debiera de ser. Fíjense la primera lectura. La primera lectura es una bendición que nosotros nos gusta decir mucho, es la famosa 6:22. Que a veces nos dicen Padre, mándeme la 6:22, es 6 por el capítulo 6, versículo 22, en adelante del libro de Números. Fíjense cómo dice, en aquel tiempo, ¿me pueden traer un vasito de agua? En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo, di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. ¿De esta manera qué? A ver, ustedes que todo lo saben y lo que no lo inventan. ¿Qué es bendecir? A ver, esta jovencita que está deteniendo la pared de saco negro. Sí, tú, la que está allí. ¿Qué es bendecir? Bueno, no te preocupes. A ver, ¿quién más por acá? Bien decir, muy bien. ¿Qué más? Que estar pues sí, pero ¿qué es bendecir? ¿Le das algo a alguien? Bueno, también. Miren, bendecir quiere decir portar el amor, la gracia de Dios para otros. Tú no puedes por ti mismo bendecir, tú lo haces en nombre de Dios. Porque la fuente de toda bendición es Dios. Entonces cuando dice el Señor en la palabra de Dios, así bendecirán a los israelitas. Y fíjense la oración hermosísima que ustedes ya conocen. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Y luego fíjense cómo termina este pasaje. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. ¿Quién es el que bendice? ¿Y tú qué eres entonces? Portador. Tú eres el que almacena lo que vas a dar a los demás. Si tú almacenas porquería, ¿qué vas a dar a los demás? Entonces yo te preguntaría, ¿qué das a los demás? No me contestes, porque hablamos así, ay, pues bendiciones, tenga que. Si dieras bendiciones, se notaría en los demás. ¿Qué das?
no lo que crees que das. Es como el que no sabe que es portador de una bacteria. Por ejemplo, decía un maestro, perdonen la comparación, pero soy médico, y esos son los recuerdos que me vienen a la mente. Decía un maestro de infectología que si en la Ciudad de México el excremento fuera fosforescente, la Ciudad de México no necesitaría luz pública, de tanto excremento que hay en la calle. ¿Dónde creen que hacen del baño la gente que vende en los puestos? ¿Y qué tal saben los taquitos? Miren, es que es lo único que no se te cobra. La tifoidea no se cobra. Las infecciones, esas van, bueno, con esto de la reforma que sí, a lo mejor ya van a cobrar también por la infección, digo, pero quién sabe. Pero es interesante, muchas personas que venden comida en la calle también te están dando sus bacterias. Lo bueno de los Mexican Curios es que los que comemos en la calle, pues muchos ya tenemos esa defensa, pero que inviten a los güeritos ¿de qué lado, verdad? Los güeritos de aquel lado y que vengan a comer con nosotros, ¿qué les va a pasar? Se van a morir de una diarrea marca, llorarás, porque no están acostumbrados a las bacterias que nosotros portamos y que compramos constantemente en la calle. Yo recuerdo cuando salía de la primaria, las famosas jícamas, esas rebanadas sabrosas, así grandototas, que luego le hacía así con el cuchillo, le ponía limón y una plasta, pero plasta de chile, así, y luego te lo comías, ay compadre. O también los famosos taquitos de chicharrón, pero no de los chicharrones, sino del chicharrón que le pones así como largos y que le ponías cremita, luego salsita y limoncito. Ya se le antojó a la monjita. Pues lo hacían así en pedacitos y te comías unos tacos o unos taquitos de canasta. Que llega el señor con su puesto, ahí movible, su silla plegable, pone su canastita, pásele marchandita, taquitos de chicharrón, de chicharrón prensado, taquitos de frijolitos, de papa, de chile, de buche, de todo, ¿no? Y ahí llegabas ¿y qué crees? Comías caca. Perdonen que se los diga. Y no se escandalicen, porque eso comemos. Ya hasta Teresita ya le dio asco. Pero de alguna manera somos o éramos inmunes, a veces no tanto, y mucha gente se enferma. Pero esto tiene que ver de qué eres portador. Si esto es a nivel de la salud física, imagínense a nivel de la salud espiritual. ¿Qué portas? Tus miserias, tus pecados, tus odios. Nos volvemos una bodega de pura porquería. Y cuando llegamos a otros lugares, si hay porquería, tu porquería y mi porquería, pues vamos a tener porqueritos. ¿Sí o no? Y eso es lo que hacemos. Simplemente el hombre, miren, se los voy a plantear muy sencillo. Al hombre que me lo cachan en la movida chueca, que anda de coqueto, pizcapocho, cusco y pispireto, yo les llamo los viejos tricolores: la cabeza blanca, la nariz roja y el rabo verde. Aunque uno ya nada más, algunos se quedan en bicolor porque ya no tienen cabello. Y llegan y le cuestiona a la mujer, que te vieron, que... Y hacen un pancho, simplemente que se sintieron descubiertos, y para bajar y tapar el ojo al macho, hacen un dramamón, pero traen porquería. La porquería de tu pecado, la porquería de tu infidelidad, que te hace actuar y hasta ponerte agresivo con los demás. Bueno, entonces, en la primera lectura, vemos cómo el Señor nos hace conscientes, o hace consciente al pueblo judío, y ahora nosotros, de que la manera en que lo que tú dices
o lo que tú haces, eres portador de algo. Eres portador de algo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para verdaderamente convertirme en bendición? Y mi Madre Santísima, que es a la que celebramos hoy en este dogma de fe, la Theotokos, la Madre de Dios, nos da la pauta hermosísima. Ella se vuelve un almacén inmenso de gracia, de bendición, de amor, de misericordia para todos nosotros. ¿Cómo le hace María? Y nos enseña el Evangelio del día de hoy. Dice, en aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Hay que recordar un poquito la escena anterior. La escena anterior, los pastores están cuidando sus ovejas. Sí. Está bien, no le pasa nada, amor. Está bien. Y se les aparecieron a los ángeles a los pastores y les dieron la noticia. Les ha nacido un Salvador. Vean, esta es la señal que tendrán. Verán al niño recostado en un pesebre envuelto en pañales. Y se elevaron cantando: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces los pastores reciben la bendición de conocer el milagro de la encarnación. Inmediatamente corrieron y se convirtieron en portadores en ese momento de una bendición. María ha recibido muchísimas cosas, pero la clave de mi Madre Santísima no es andar de chismosa, no es diciendo, yo voy a ser la Madre de Dios, véanme un letrero que diga, mira, yo quién soy. María lo que hacía, guardaba en su corazón y meditaba en su corazón lo que Dios le iba diciendo, lo que iba aconteciendo. Ella se volvió en el almacén más grande de cualquier criatura creada, por eso es criatura, que pueda haber existido. María es el reservorio de gracia, la llena de gracia, la quejaritomene, que significa la que desborda la gracia. Por eso María, cuando llegó con su prima Chabela, la Chabelita preciosa, estaba embarazada, tenía 6 meses. Llegó María y le dijo, ¿qué onda, Chabela? ¿Cómo estás? ¿Y qué pasó con la Chabela? ¿Qué pasó con el niño? En ese momento el niño se puso a bailar y empezó, y alabaré, y alabaré, y alabaré, pero en la panza dice que brincó de gozo en el seno. Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo. María no llegó diciéndole, abran paso que llegó la Madre de Dios, abran paso que a mí se me apareció la Virgen, le digo el ángel, la Virgen, abran paso que yo soy. No, María no decía nada, pero ya era portadora de bendición. María se quedaba todo y lo meditaba. Dice el texto, después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. O sea, empezaban a hablar, ay sí, fíjate, ay sí que quién sabe qué, ay que quién sabe qué. Como hay personas que a veces vienen con un servidor, padre que se me aparece la Virgen, padre que me dijo esto, padre que me dijo aquello. Le digo, mira, calladita te ves más bonita, no digas nada, primero llénate, primero sea un reservorio, porque si luego lo estás sacando, ya no te llenaste. O sea, no necesitas estar hablando, vive lo que se te está diciendo, entiende lo que se te está revelando, que se transforme en acciones de tu vida, para que cuando tú llegues, seas portador de bendición para los demás, sin necesidad de abrir la boca. Y yo creo que a todos nos ha tocado ver personas que tú lo ves y tú sientes esa alegría, esa paz, ay, qué bonito. Le llaman vulgarmente la vibra, trae buenas vibras. No es vibra, es gracia o desgracia. Y hay otros que tú los ves y dices, ay, viene híjole, higadito.
¿Sí o no? Pero también incluso una persona tiene sus momentos de gracia y de desgracia. Ya le conocen la cara a don Saúl sus hijos, ¿sí o no? Cuando está de genio y cuando abra los ojos, porque yo no sé cuándo los tiene abiertos y cuándo no, pero ya le conocen el paradito y la miradita a don Saúl, así como que, y dicen, ¿saben qué? Ni se le acerquen, anda de genio. Si anda de genio, pues que concede unos deseos. ¿No se conocen así los esposos? ¿Sí? Luego le tocan aquí a mi compadre, cuando el bigoto le brinca, dicen, no se le acerquen, que anda ahí de genio. O la mujer, cuando la manera de contestar. O sea, ya uno sabe si se puede. Hasta los hijos saben cuándo y cómo acercarse para sacarle la lana al papá. Eso es lo interesante. Precisamente, muchos de nosotros hemos perdido o no nos han enseñado el poder que podemos ser para los demás, de bendición. María guarda todo en su corazón, no anda hablando, no anda diciendo, porque es más la acción de su presencia. Y hay momentos en donde sí habla, pero habla para interceder. Acuérdense las bodas de Caná, se les acabó el vino y María, hijo, se les acabó el vino. Y el Señor todavía haciendo como diciéndole, oye, ¿y a ti y a mí qué, mujer? Todavía no es mi tiempo. ¿Y qué hizo María? Le hizo manita de coche a Jesús, sin decirle nada. Simplemente fue con los meseros y les digo, hagan lo que mi hijo les dice. Y Jesús no resiste la intercesión de su madre y hace su primer milagro. Aunque todavía no era el tiempo del milagro, no era el tiempo todavía de que Jesús manifestara su poder, y María le saca a su hijo su primer milagro. Eso lo puedes hacer tú si eres como María. Y dice, cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, o sea, a diferencia de los demás que andaban como chismosos, como ustedes comprenderán, dice, guardaba todas estas cosas, pero no solamente las guardaba, se alimentaba. ¿Qué hacía? ¿Cómo se alimenta uno? No, pero ¿cómo se alimenta uno? Escuchándolo, pero más, ya lo escuchó, ya lo guardaste, ahora ¿qué tienes que hacer? Meditarlo. Ese es el alimento del alma. Hay que meditar. ¿Qué significa meditar? Rumiar. Los rumiantes son aquellos animales que mastican como la vaca, se lo tragan, luego le hacen un meñadito, sale un milkshake, lo vuelven a sacar y lo vuelven a masticar y se lo vuelven a tragar. Esa es la meditación. Lo que has oído lo estás sacando para estarte alimentando. ¿Pero qué sacas? Las mentadas de madre que se te dijo, la infidelidad del otro, la imagen pornográfica. Así nos alimentamos. ¿No les ha pasado que en la mañana se despiertan y de repente oyen una canción? Hay una canción que a mí me encantó, que cantan 3 hermanos y que le ponemos ahí el video, y me encantó, y hay algo así del rey, sí se llama el rey, ¿no? Que ha venido el rey, y la oí, y tenía el sonsonetito todo el día, todo. A ver, ponme un pedacito, mi querido Etorín, de este canto precioso, y son muchachos que a mí me tocó verlos cuando estaban chiquitos y bonitos, o están grandotes y feos. No me vaya a regañar su mamá que está allá atrás. Pero, no, hombre, músicos, y cantaban a la Virgen. Miren, fíjense. Nace un Salvador del cielo, en un pesebre fue dado.
Bueno, ahí se los dejo de tarea. Pueden verlo en YouTube. Pues ese es un sonetito que está pegajoso. Tirrin, 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 tirrin. Bueno, y ahí la traía yo todo el día. Fue un momento que la escuché y ahí estaba como sonsonetito todo el día. Y a veces, incluso cuando ves una imagen, se te queda. Ahorita Madre Blanquita me compartía algo muy interesante. Resulta ser que, pues a veces hay películas así medio raras, ¿no? Y a veces películas abiertamente que no son. Y hay imágenes, le contaban, de una película de un actor que se monta en una bicicleta, no, en una motocicleta, y luego se le transforma la cara y se le pone con fuego. De Ghost Rider, creo que se llama en la película. Y esa imagen se le queda grabada y está todo el día así como, oye, espérate, esa imagen como que no es saludable. Eso es lo que guardamos. A veces lo hacemos conscientemente y a veces inconscientemente. Así es como trabaja, por ejemplo, los mensajes subliminales. Depositan en tu mente y en tu corazón cosas que ni tú te das cuenta. Y cuando quieres sacar algo, lo primero que sacas es la porquería que se te metió. Con tanta tarugada que vemos en la televisión o que oímos, cantos que a veces tienen mensajes subliminales y que no nos damos cuenta y van llenando el depósito de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces, yo tengo que aprender a depositar en esta bodega. Algunos parecen más bien Costco porque están grandotas, otros son bodeguitas chiquitas, pero es importante hacer conciencia de que tengo que aprender a depositar en esa bodega como mi Madre Santísima. Guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. ¿Cómo puedo hacerlo? La palabra de Dios. Si tan solo todos los días oyeras misa, ya no te digo que vengas, pero ya hay la posibilidad que la misa vaya hasta donde tú estás. Tenemos misa a las 6 de la mañana. ¿Cuántos oyen misa a las 6 de la mañana? Muy poquitos, bájenla. Misa a las 12 del día. ¿Cuánto oyes en la misa a las 12 del día? Tamano. Misa a las 6 de la tarde. ¿Cuántos oyen la misa a las 6? Los mismos. ¿Cuántos oyen misa a las 11 de la noche? Bueno, ¿qué fregados hacen los demás? Si no se llenan de Dios, se llenan de tantas tonterías que por eso tienen la cara de guarache aplastado, riñón compungido, cucaracha fumigada, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Si no guardo la palabra de Dios, no tendré bendición para los demás y seré maldición, porque si no está Dios, pues está el otro, así de simple. Palabra de Dios. Otro elemento, vida sacramental. ¿Cuántos se confesaron para estos días? Se les nota a los que no. ¿Sí? O sea, la gracia de Dios es, imagínate que de repente notas que tu refrigerador apesta. ¿Sí o no les pasa así a veces? Y de repente dejas un pedacito de comida y lo abres y una vez se cayó un huevo, se partió y nadie se dio cuenta y así se quedó y de repente abres el refrigerador, ¡ay, compadre! Una peste. ¿Qué hay que hacer? Lavarlo. Eso es lo que hace el sacramento de la confesión. Entra no por donde limpia la suegra, no por donde ve la suegra, sino entras a lo más profundo y hace una limpieza hermosísima. Entonces nos prepara el elemento más hermoso para guardar, la Eucaristía. A ver, levanten la mano, ¿cuántos van a comulgar? Miren qué pena, no todos. Pues es como ir al restaurante y no comer. Te estás muriendo de hambre y nada más te quedas viendo el plato así como que... Otra manera de depositar. ¿Qué otra manera? La oración. La oración es una manera hermosísima de estar depositando lo que te vas a convertir para los demás. Pero si yo les pregunto de qué se trata las telenovelas, cómo quedó el partido de fútbol, cuál es el último chisme de los artistas, muchos me las van a saber contestar.
Eso es lo que portamos. La idea es que aprendamos a ser bendición. Ahora imagínense, un sacerdote, una monjita, debe de ser bendición. Y si nosotros no estamos en esa sintonía, pues no vamos a poder serlo. Aunque independientemente de nuestras miserias, el sacerdote tiene el poder de bendecir, porque lo hace en nombre de Dios. Pero imagínense un sacerdote santo. Ayer me confesé con el padre Che y me dijo un pecadote que no había dicho. Así, Ave María Purísima. No, pero él empieza, cuando me confieso con él empieza, vamos a rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es bueno. A ver, y antes de que yo le dijera, me empezó a decir, y me dijo, has dejado tu oración de las liturgias. Yo ni le había dicho nada y ya me estaba diciendo mis pecados. Por eso me da miedo confesarme con él. No me da miedo, pero sí, o sea, si he descuidado mi oración de la liturgia de las horas, lo admito, no lo estoy haciendo como debiera de hacerlo. Entonces, un sacerdote que no ora, no va a ser plenamente bendición. Una religiosa que no ora, pues luego se les ve la cara a las monjitas. Hay monjitas que dan miedo, ¿sí o no? Uno las ve entrando por una parte y sales corriendo por la otra. Y hay otras que las ves y dices, te inspira, o sea, se siente esa presencia de Dios. Y no solamente las religiosas o hay laicos que, mis respetos, inspiran más que hasta los mismos curas. Te inspiran más amor, te inspiran más ternura y se siente esa presencia de Dios maravillosa. Por ejemplo, bueno, era ya religiosa, una Madre Teresa de Calcuta. La señora, digo, con todo respeto, me refiero a señora por monjita, pero bueno, la monjita, ustedes la veían y estaba feicita la señora, arrugadita, así, toda chonchita, feíta, pero los que la conocieron en persona me pueden decir qué experimentaban con esa señora. Yo, con el Papa Juan Pablo II, la primera vez que me tocó verlo face to face, yo tenía como 15 años, ¿no es cierto? Fue en el 78 cuando fue a México, ¿verdad? La primera vez. Yo 64, 14 79. años. 79, sí, 15 años. Enero del 79. Iba a pasar por la calzada de Guadalupe, o Misterios, bueno, iba a pasar por una de esas dos avenidas. Mi mamá me obligó a ir a pararme en la madrugada para poder apartar un lugar para ver al papá. Déjenme decirles cómo estaba yo, mentando madres. Yo estaba enojado, primero porque me levantaron temprano, segundo porque a mí no me pidieron opinión de irlo a ver. Yo decía, a mí qué fregados me interesa ver a un hombre, ya ni a Jesús, yo decía eso, ya ni a Jesús le hacían tantos panchos. Irse a levantar temprano para verlo pasar, se me hace una estupidez. Bueno, pues estaba toda la gente, yo estaba sentado en la banqueta, volteado de espaldas. O sea, mula como yo solo. Mula, estaba encanijado. No lo veo. Hijo, que ya viene, a mí qué me importa. Pero mijo, a mí qué me importa. Y yo estaba como que no me calentaba el sol. Y empiezo a oír el gritadero. Y dije, bueno, nada más tantito. Me paré, lo veo pasar y empecé a chillar. Y yo no entendía por qué. Fue tanta la emoción que chillé. Ahora lo entiendo, ya como sacerdote entiendo la gracia que portaba ese hombre. Era increíble lo que hacía el Papa Juan Pablo II. Tenía una gracia que juntaba miles y millones también de jóvenes en esas jornadas. Él fue el que empezó las jornadas de la juventud. La presencia del Papa. Pero no les digo que le pregunten a Madre Blanquita, porque Madre Blanquita nada más a hablar del Papa y se pone a chillar de la emoción, de todo lo que él representa. Ahora, para terminar, según yo iba a hacer la misa cortita, yo les pregunto, ¿qué traes dentro de ti? ¿Qué inspira a don Saúl a sus hijos?
a sus abuelos, a sus nietos? ¿Qué inspira cada uno de nosotros? ¿Qué portamos a los demás? Ahí es donde mi Madre Santísima nos invita a ser llenados como ella lo hizo. Ella es la queja ritomene, porque desborda la gracia. Su sola presencia trae bendición, trae paz, trae amor. Ojalá que un día podamos llegar a ser también portadores de tanto amor. Lo somos, pero a veces no nos damos cuenta y también portamos muchas cosas que no son de Dios. Seamos celosos de lo que guardamos, por favor, porque eso que guardas se vuelve tu alimento y el alimento de tus seres queridos. Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojitos. Vamos a hacer una limpieza de esa bodega, de todo lo que tal vez durante este año que ha pasado hemos guardado. Y a veces guardamos tanta porquería como si fuera el tesoro más grande y más importante. Guardamos ese odio, esas palabras, esas acciones que me dolieron tanto y las estoy repite y repite y repite en mi mente, en mi corazón. Y esto se vuelve pues una maldición. En lugar de ser bendición, me convierto en maldición. No portador de Dios, sino portador de todo lo opuesto a Dios. Piensa, medita un poco en tu corazón esos momentos al que le has dado tanto poder, que le has dado tanta fuerza y que no te ha ayudado en nada. Esas palabras que te dijeron en tu trabajo, esas palabras que te dijeron tus padres a lo mejor de niño: eres un inútil, eres un menso, tú no sirves. Las has guardado tan profundamente que han envenenado tu capacidad de amar, tu capacidad de perdonar, de servir. ¿Cuántos a lo mejor hemos guardado heridas o traumas de nuestra infancia? La manera como papá o mamá me trataba, me pegaba, la manera como mi padre a lo mejor se alcoholizaba, o mi madre nos abandonó, o los pleitos entre ellos, y los he guardado. Y ahora no estoy haciendo otra cosa más que repetir lo que mis padres vivieron. ¿Por qué estoy haciendo lo mismo de aquello que juré que no iba a hacer? Porque lo guardaste como un tesoro y te ha alimentado y ya se vuelve parte de ti. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor fuimos víctimas de una infidelidad, de una traición? Y mujeres que se les fue infiel, pero han cargado esa infidelidad como su tesoro más grande y no hacen otra cosa más que recordar, revivir, alimentarse de esa porquería, y repercute en tu salud, repercute en tus hijos, repercute en toda tu vida. Y así podemos hacer un repaso, un inventario de lo que hemos guardado en estas bodegas, en la mente, en el corazón, en el alma, incluso en el cuerpo. Hoy el Señor quiere limpiar esa bodega. El Señor quiere hacer un depósito de comida saludable, de agua saludable, de agua que da vida. Por eso mi Señor dice: yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan no tendrá hambre, y el que beba de esta agua no tendrá sed. Entiendan el sentido profundo de estas palabras, la trascendencia de lo que el Señor quiere hoy hacer a través de mi Madre Santísima, a través de mi Madre, la Madre de Dios y Madre mía, quiere hacer en cada uno de ustedes. Por eso limpia o deja que el Señor vaya sacando esas porquerías. No te extrañe que si tú le dejas entrar,
te vayas sintiendo cada vez peor, porque va a ir arrancando incluso costras de mugre, de porquería, y son dolorosas. Y cuando salen a flote, a veces nos sentimos más mal, porque no nos habíamos dado cuenta. Y uno piensa que va para atrás, que en lugar de ir hacia adelante en las cosas de Dios, empieza a ir para atrás porque van saliendo situaciones, realidades que estaban muy guardadas. No te asustes. Es el proceso de purificación, es el proceso de limpia, de sanación que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso vamos a decir: Señor Jesús, tú puedes penetrar en mi pasado, en mi pasado, en mi presente, y prever el futuro, para que todo lo que yo he guardado, y que no sea de bendición, de sanidad, de santificación, para mi persona y para las personas con las que he de convivir, arráncalo, Señor. Sácalo de mí. Yo no tengo el poder de penetrar a lo más profundo de mi memoria, de mis sentimientos, de mi alma. No puedo penetrar porque ha sido bloqueada por el dolor, por el odio, por el sufrimiento. Señor Jesús, al guardar tu palabra, también es de purificación, es de sanidad. Señor Jesús, sana mi mente, sana mi corazón, y libérame de todo eso. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo perdono a todas estas personas que depositaron en estas bodegas todo ese dolor, toda esa tristeza, ese sufrimiento, ese odio y esos pecados. Perdono, Señor, y saco de estas bodegas lo que mi papá, mi mamá depositaron de manera consciente o inconsciente, y también toda esa herencia que he recibido de mis antepasados. No importa el número de antepasado que sea, en este momento, toda esa herencia de maldición, de odio, de pecado, de perturbaciones por Satanás y por todos los medios que Satanás tiene para manifestarse, sean sacados, sea liberado mi persona de todo eso, Señor Jesús. Y también la herencia recibida por parte de mis tíos, de mis primos, y todo aquello que han depositado en el transcurso de mi vida, mis amigos, mis enemigos, mis maestros, compañeros de escuela, personas de las que me enamoré, personas con las que he trabajado, con las que he convivido, personas en la iglesia, sacerdotes, religiosas, laicos. Señor Jesús, limpia mi bodega, sáname, libérame. Y también, Señor,
Y también, Señor, yo pido perdón yo pido perdón por todas las veces por todas las veces que yo deposité que yo deposité de manera consciente de manera consciente o inconsciente o inconsciente en el corazón, en el corazón, en la mente, en la mente, en el alma, en el alma, en el cuerpo en el cuerpo de las personas de las personas que forman parte que forman parte o han formado parte o han formado parte de mi vida. de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, pido perdón pido perdón a mis padres, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, a mis amigos a mis amigos y a mis enemigos. y a mis enemigos. Pido perdón Pido perdón porque en lugar de ser porque en lugar de ser portador portador de bendición, de bendición, de gracia, de gracia, en lugar de ser en lugar de ser portador portador de la presencia de Dios, de la presencia de Dios, muchas veces muchas veces he sido portador he sido portador de maldición, de maldición, de enfermedad, de enfermedad, de odio y de pecado. Pido perdón por esas palabras por esas palabras que yo dije. que yo dije. Pido perdón Pido perdón por esas acciones por esas acciones realizadas realizadas y por esas y omisiones. por esas omisiones. Pido perdón Pido perdón a mi descendencia, a mi descendencia, la que ya existe la que ya existe y la que va a existir, y la que va a existir, por toda esa herencia que yo contribuí que yo con a dañarlos. a dañar. Señor Jesús, Señor Jesús, en este inicio de año en este inicio de año y por la intercesión y por la intercesión de la Madre de Dios, de la Madre de Dios, yo me declaro yo me declaro libre y sano. libre y sano. Quiero ser Quiero ser un portador un portador de tu amor, de tu amor, de tu palabra, de tu gracia, de tu gracia, de tu perdón. de tu perdón. Quiero ser portador Quiero ser portador de fe, de fe, de esperanza de esperanza y de caridad. y de caridad. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por darnos a María, por darnos a María, Madre tuya Madre tuya y Madre nuestra. y Madre nuestra. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por darnos los por sacramentos, darnos los sacramentos, darnos tu palabra, darnos tu palabra, darnos la oración. darnos la oración. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por este regalo por este regalo maravilloso maravilloso que hoy estoy recibiendo, que hoy estoy recibiendo, que es la Santa Misa. que es la Santa Misa. Bendito seas, Bendito seas, alabado seas, alabado seas, glorificado seas. glorificado seas. Amén. Amén. Agachen su cabecita. Señor, yo sabes que no soy digno ni portador de todo lo que debiera de ser, pero no mires mis miserias. Ve la necesidad de estos templos, de estas bodegas, Señor, que no hemos sabido guardar tu palabra, no hemos sabido guardar la gracia que tú nos dispensas en cada sacramento, no hemos sabido guardar las bendiciones, Señor, a través de tantas personas maravillosas que se han cruzado en nuestra vida, esa familia, ese trabajo, este día hermoso, Señor, es una bendición, pero veo más lo que no tengo, veo más el dolor, lo que me han hecho. Hoy, Señor, queremos convertirnos en quejaritomene, portadores de tu amor, de tu gracia, llenos de amor en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras miserias. Te pido por estas familias, por estos hombres, mujeres, por estos matrimonios, estos jóvenes y niños ancianos, sanos y enfermos, por mis hermanos aquí en Montemaría y todos mis hermanos a través de los medios, para que se manifieste tu gloria, tu poder y tu gracia, y que el amor y el poder de Dios sean derramados para que se conviertan en alimento vivo, alimento tuyo para sus seres queridos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se sienten? Miren, hasta más guapos se ven. De verdad, se les quitó la cara de riñón compungido. Ahora imagínense, haciendo ya conciencia de esto,
las maravillas que Dios va a hacer a través de ustedes. Óiganlo bien, se convierten en bendición para los demás, pero depende de ustedes, de lo que guarden. Les voy a hacer un pequeño examen. A ver, Anita, ¿de qué se trató la primera lectura? Acabamos de hablar y ya se les olvidó. Ay, Dios mío, yo me voy a pegar un bananazo en la cabeza. Espero que un día sepamos guardar la palabra de Dios. Bueno, vamos a renovar nuestra fe. ¿Les parece? Bueno, vamos a hacerlo completamente. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Nos ponemos de rodillas y seguimos. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Nos ponemos de pie. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Vamos a presentarle a Dios nuestra ofrenda. Y es día 1 de mes, 1 del año, pedir a la Divina Providencia. La Divina Providencia provee todo lo necesario, no solamente lo material, también lo espiritual, lo necesario para tu santidad y tu salvación. Pongan sus manitas. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos de mis hermanos aquí presentes, también de mis hermanos que han seguido esta celebración a través de los medios, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Muy bien, pasen a hacer su ofrenda y cantamos.
vamos a ponernos todos de pie. Juntos presentemos a Dios el inicio de este año. ¿Tenemos necesidades materiales? Sí. Hay que comer, hay que mantener a los hijos. Y hay hijos que no comen, tragan. Parecen aspiradoras, pregúntenme a mí. Tengo 4 aspiradoras humanas, 4 adolescentes, imagínense. Y luego los frailes, peor tantito. Y luego las monjas, hombre, pero no se diga el cura. No, sí, hay que mantener, hay que satisfacer esas necesidades. La mejor manera siempre es con la bendición de Dios. Vamos a poner nuestra mano, también mis hermanos, a través de los medios con sus granitos de arena. Vamos a decir: bendito seas, Papá Dios, por esta ofrenda, que hemos recibido, de tu generosidad, y que ahora te presentamos, para que se convierta en fuente de bendición. Bendito seas, Papá Dios. Amén. Orad, hermanos, para que este